ir a la palabra. El lema de esta vigilia es caminando como cristianos, caminando como cristianos. De eso vamos a estar hablando esta noche y vamos a ir a la primera. Quiero mencionar cuál es el objetivo, el propósito de esta meditación, y es la de animar a los discípulos, porque usted y yo somos discípulos del Señor. Amén. Animar a los discípulos a llevar una vida que sea agradable delante de Dios. De eso se trata. Caminar como cristianos es llevar una vida que sea agradable delante de Dios. Quiero decirle, hermano, que en la actuación de los cristianos obedece a dos motivaciones, a dos motivaciones quizás que son las más importantes. Muchos obedecen al Evangelio por lo que esto les puede representar. ¿Cómo así? Voy a poner el caso, ¿verdad? Como dice un pasaje de Jeremías 33:3 bien conocido, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay gente que clama a Dios. ¿Y por qué clama? Porque quieren ver esas cosas grandes y ocultas que anhelan, que desean, quieren recibir respuesta a sus oraciones. Entonces esa es su motivación. La motivación es lo que van a recibir. Igual hay quienes a la hora que ofrendan y diezman lo hacen pensando en lo que esto representará en sus vidas. Y dicen: si yo ofrendo y diezmo, seguramente el Señor me va a prosperar y me va a ir bien, ¿verdad? Y voy a tener abundancia. Si honro a Dios con mi bien, seguramente Dios me va a bendecir abundantemente. Entonces, la motivación de sus acciones, de sus actuaciones, es lo que van a recibir. Y digamos que eso es parte de lo que debe motivarnos. Está bien que eso es parte, pero hay otra parte que debe ser también motivación de nuestra actuación, que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Es decir, usted y yo, hay muchas cosas que tenemos que hacerlas porque para eso, o más bien eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos responsables, que si el Señor, por ejemplo, ¿por qué le cantamos nosotros al Señor? Debemos quitarnos de la mente que usted y yo cantamos porque nos gusta cantar. Usted y yo no debemos cantar porque nos gusta cantar. Nosotros debemos cantar porque a Dios le agrada que nosotros le alabemos. Es decir, Dios espera eso de nosotros. Como también nuestra obediencia, de manera general nuestra vida obediente. ¿Por qué somos obedientes? Yo quiero ser obediente para que me vaya bien. Está bien, esa es una buena motivación, parte de la motivación, pero la otra parte debe ser: yo quiero andar bien, quiero caminar bien, porque esa es mi responsabilidad como un cristiano, como un discípulo del Señor. Es decir, entender que también parte de nuestra motivación no solo es lo que voy buscando, sino el deber ser como cristiano, como hijo de Dios, como su discípulo. Esa es otra parte, y debemos acostumbrarnos que ambas cosas deben estar y deben motivarnos a nosotros a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Venir a la iglesia no solo vengo pensando es que tengo un problema y no, yo vengo a la iglesia y vengo al templo porque quiero alabar a Dios, porque para eso Dios me creó, para que yo lo alabe, para que yo le honre. Entonces esa es parte de mi obligación, es parte de mi razón de ser, y de eso es como debemos ver nosotros la obediencia, como debemos ver todo lo que hacemos en nuestra vida, cuando le servimos, cuando honramos a Dios, cuando caminamos de una manera agradable. Esa es la motivación, para que me vaya bien, pero por otra parte porque ese es mi deber, para eso Dios me creó. Bueno, vamos a orar en esta noche, mis hermanos, para luego meditar en la palabra. Le voy a pedir que me acompañe y oremos juntos en este momento. Señor mi Dios, en esta noche en la que, Señor, nos hemos reunido para meditar acerca de nuestro andar como hijos tuyos, Señor, de nuestro compromiso, de nuestro llamado, mi Dios, a llevar vidas que sean agradables delante de ti. Sobre eso, mi Dios, estaremos meditando esta noche, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos a través de las Escrituras, que sea tu Espíritu redarguyéndonos, que sea tu Espíritu instruyéndonos, Señor, también guiándonos por el buen camino, Señor.
Si alguno de nosotros se ha desviado de las sendas de justicia, pues esta noche venimos a pedirte que endereces nuestros pasos, Señor, para que nuestras vidas sean agradables. Si alguno de nosotros, Señor, se ha extraviado, hoy venimos a ponernos a cuentas contigo. Hoy venimos, Señor, a enderezarnos. Hoy venimos a corregir el rumbo, Señor. A eso hemos venido esta noche a tu casa. Padre, yo te quiero pedir que tomes control de nuestros pensamientos, que los cautives. Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En mi vida también. Que seas tú, Señor, añadiendo a nuestro corazón esa sabiduría que viene de ti. Quitando de nosotros todo orgullo, rebeldía, Señor, toda, Señor, indiferencia que puede existir, y que en esta noche tú obres, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en este lugar para adorarte, para alabarte, para oírte, Señor. Gracias. Como siempre, Padre, es a ti a quien damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, caminando como cristianos es el tema, y decía que el objetivo es animar a cada uno de los discípulos a llevar una vida que sea agradable delante de Dios. Uno, por la recompensa que esto conlleva, y dos, por la responsabilidad que esto implica. Uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta en la actualidad y que hace cada vez más difícil que las personas reciban el mensaje que nosotros, el Señor nos ha encomendado, es el testimonio. Ese es uno de los más grandes problemas que la iglesia tiene hoy en día. Cada vez hay más detractores del evangelio, cada vez hay más gente que cuestiona el evangelio, no por el contenido del evangelio, porque ni siquiera lo conocen. Cuestionan el evangelio por los mensajeros. Y no sé si me entiende lo que le quiero decir. Hay gente que no conoce casi nada del evangelio, algunas cosas que son comunes, algunas frases populares como Juan 3:16 y otros versículos por ahí que se les hace énfasis en diferentes partes y de diferentes maneras, pero no conocen a profundidad la palabra, el propósito de Dios. Pero cuando alguien se acerca, sobre todo algún evangélico se acerca a quererles compartir las buenas nuevas, hay gente que ofrecen resistencia. Y uno de los factores más comunes por los que ofrecen resistencia es por el testimonio. Ah, no, si es que ustedes los cristianos son unos sinvergüenzas. Y esto. Y empiezan a tomar situaciones que a veces son conocidas, ¿verdad? Esto y lo otro y aquí y allá. Y mira, yo conozco a uno que es esto. Y otro que es esto. Y otro que... Y empiezan a subestimar o a menospreciar el mensaje. No por el contenido del mensaje, sino por el mensajero. Por eso. Y usted y yo debemos ser conscientes de esto. Uno de los mayores problemas que la iglesia enfrenta en nuestros días es que el mensaje que usted y yo anunciamos no es bien recibido. Muchos ponen ese tipo de pretextos, es que el mal testimonio de los cristianos, es que hablan del evangelio pero no viven como el evangelio dice, y eso desencadena una serie de problemas que hacen cada vez más complicado el que podamos hablarle de las buenas nuevas a otras personas. Y esto tiene que ver con el hecho de que todos los que nos llamamos cristianos de repente cometemos algún error, y eso da pie para que las personas puedan señalar. Y es triste que a quienes las personas a veces generalizan y dicen todos los cristianos o discriminan el evangelio como tal, cuando el Señor no tiene absolutamente la culpa de nada de lo que nosotros hacemos. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Que es triste que algunos rechacen el evangelio por las regadas nuestras, por nuestros errores. Es triste que hay personas que rechazan el evangelio por eso. Entonces, esto debe a nosotros como hijos de Dios, si hay algo que podemos hacer para corregir esto, es que debemos tomar mayor conciencia de nuestra responsabilidad de ser luz en este mundo. O sea, tomar conciencia. ¿Y por qué dije tomar conciencia? Porque hay dos cosas como podemos ver esto. Yo puedo venir esta noche y decirle a usted, mire hermano, yo quiero animarle a usted que ande derecho delante de Dios, que camine como cristiano para que Dios lo bendiga, para que Dios lo respalde, para que le vaya bien.
y etcétera, y empiezo, y entonces sí, tiene razón, para que me vaya bien y me bendiga y no tenga problema, tiene razón el hermano, voy a esforzarme por caminar bien. Ese sería un buen argumento. Pero está el otro lado, que es que usted y yo debemos esforzarnos por andar bien, porque es nuestra responsabilidad ser luz, dar buen testimonio, que el nombre de Jesucristo no sea vituperado por nuestra manera de vivir, es nuestra responsabilidad. Y Dios nos va a demandar por cada persona a la que nosotros hagamos tropezar con nuestra manera de vivir. Dice la Biblia que aquellos que son tropiezos para otros, mejor fuera que se murieran. ¿Verdad que sí dice la Biblia? No dice que se aten una piedra de molino al cuello, pues, y que se arrojen al mar. ¿Qué significa eso? ¿Qué cree que significan esas palabras? ¿Que se muera? Eso dice la Biblia. Aquellos que son tropiezos para otros cristianos o para que otros conozcan del Señor, dice Jesús, mejor fuese que se murieran. Y si esa fuera la condición de los cristianos, hermano, ya muchos de nosotros tendríamos que habernos. ¿Cuántos se hubieran ido a aventar ya al mar? Ya nos hubiera tocado, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo podemos hacer así. Ay, sí, tiene razón, hermano. Pero esta noche, hermanos, la idea es que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad. Les decía yo el día jueves que nosotros oramos para que se acabe la violencia, pero es muy probable que la violencia que este país enfrenta no es otra cosa más que el resultado de lo que hemos sembrado. Es nuestra indiferencia, y hablo de manera general. Nuestra sociedad ha sido rebelde con el Señor, un pueblo rebelde y contradictor, decía la carta a los romanos. Entonces, nosotros queremos ver ese cambio, pero ese cambio solamente va a ocurrir en la medida en que nosotros, como pueblo, como nación, nos volvamos al Señor, nos humillemos delante de Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Entonces las cosas van a cambiar. No solo porque estemos orando y el resto de la gente haciendo lo que les da la gana, porque así nos dicen, hasta los gobernantes nos ordenan a los evangélicos, oren por el país. Nos ordenan a los evangélicos, a los cristianos orar, ¿y ellos qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Nada. Como si los cristianos tuviésemos alguna varita mágica, ¿verdad? Y en efecto Dios contesta nuestra oración, nos oye, nos cuida, pero hay cosas que el Señor permite que son el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. Y eso no lo va a cambiar Dios solo porque sí. Para eso debe haber un cambio primeramente de nuestra parte. Entonces, hablando de esa manera de vivir, hablando de cómo debemos caminar, debemos entender que es nuestra responsabilidad. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo 5, 14. Vosotros, dice, ¿qué somos? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Después de decir esa metáfora, el Señor dice en el verso 16, ya aplicando esa figura que Él utiliza, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre, dice, para que vean. ¿El qué, hermanos? ¿Qué es lo que las gentes deberían de ver en nosotros? Nuestras buenas obras. A eso somos llamados, ¿verdad? Yo les decía el otro día, el hecho de que el Señor ya nos haya salvado y que no exista ningún pecado, y es bíblico, esto no me lo invento yo, es bíblico, y la Biblia dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice en Romanos, ¿quién acusará? ¿Quién los condenará? Dice, y que Jesús es el que murió. Entonces ya no hay pecado que a usted y a mí nos pueda condenar, porque ya el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es cierto, usted y yo de ninguna manera nos podemos condenar, porque ya somos hijos de Dios. Ahora, eso no significa que vamos a vivir en pecado para que abunde la gracia, o porque ya no estamos bajo la ley. No, al contrario, el Señor nos exige, nos demanda, espera
espera de nosotros que seamos luz, dice, que nuestras buenas obras estén a la vista de todos. El Señor espera de nosotros una conducta que sea ejemplar, una conducta que corresponda a su amor, a su misericordia y a su gracia para con nosotros. ¿Cómo así? A alguien que le hicieron un favor, lo va a devolver haciendo lo mejor que pueda por agradar a aquella persona que le ha hecho el favor. Y qué gran favor nos ha hecho el Señor, sino salvarnos por su gracia. Y Él espera que a cambio nosotros nos esforcemos por llevar una vida que sea agradable delante de Él. Y de eso es de lo que estamos hablando cuando decimos caminando como cristianos. Si decimos que somos cristianos, la gente no espera vernos borrachos en la calle. No, la gente no espera oírnos diciendo las grandes palabrotas. La gente no nos espera ver que andamos de contenciosos en cualquier lugar. La gente espera de nosotros un tipo de conducta que sea acorde a lo que el Evangelio enseña. Y esa es nuestra responsabilidad. Vuelvo a decir, nuestra responsabilidad. Entonces, de eso se trata, de crear la conciencia en la congregación, entre los discípulos, que somos llamados a ser luz en esta generación y que procuremos ser irreprensibles. Mire lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera a Timoteo 4:12. Le dijo Pablo a Timoteo este consejo o este mandamiento: ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué, hermano? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, no permitas que nadie te menosprecie, pero al mismo tiempo le recomienda ahora, para que nadie te menosprecie, porque eres un joven. Y Pablo, Timoteo era un pastor, un anciano de una iglesia, y era muy joven cuando asumió esta responsabilidad. Entonces algunos adultos probablemente lo menosprecian. ¿Y este muchacho cómo va a dirigir la iglesia? ¿Cómo va a dirigir la congregación? Entonces Pablo le dice: para que no te menosprecien, lo que tienes que hacer es ser ejemplo. En otras palabras, demuéstrales con tu vida que tú eres un hombre que teme a Dios. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Ninguno te menosprecie, pero debe ser ejemplo de los creyentes. ¿Qué tenemos que ser nosotros, hermano? Y usted se considera ejemplo para los demás. ¿Aló? No hay respuesta. Pero deberíamos de serlo, ¿no cree usted? Y si no somos un buen ejemplo, ¿qué seremos? Si no somos un buen ejemplo, ¿qué seremos, hermano? Bueno, mejor cambio de punto, vea. Vamos ahí a 2 Timoteo 2:15, pues. Los veo pensativos. Debemos ser ejemplo, hermano, de todo. Ahí hablaba de palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mire, palabra, voy a regresar a ese versículo. Palabra, ejemplo de palabra. Cuando dice ejemplo de palabras, es que usted y yo deberíamos de conocer las Escrituras. Que cuando alguien nos pregunte acerca de alguna cosa, que tengamos el conocimiento para poder llegar y decirle: mira, hermano, la Biblia dice esto, y tú que tienes esta duda con esto, aquí la Escritura aclara esto. Deberíamos de ser ejemplo en eso, conocer las Escrituras, conocer la palabra. ¿Cuánto nosotros hoy le estamos a usted animando, invitando, persuadiendo a que conozca más del Señor? Le animamos a venir a la escuela de la vida abundante, le invitamos a leer su Biblia para que usted conozca, para que no le ande ahí engañando o que cualquiera venga y sacuda sus fundamentos, o los fundamentos en los que usted ha establecido su fe. Entonces tenemos que ser ejemplo en palabra, en nuestra conducta también, nuestra manera de actuar, comportarnos, debe ser ejemplar, debe ser acorde a lo que decimos que somos. Bueno, vamos entonces a 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice ahí, hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Ese debe de ser el esfuerzo nuestro de todos los días.
Ahí dice procura, es algo que uno busca, algo que uno persigue, algo que uno trata de lograr. Y ahí dice procura con diligencia, es decir, con esfuerzo, procúralo con ganas, ¿verdad? Con ganas, esfuérzate por ser agradable delante de Dios. Eso dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así debemos nosotros esforzarnos todos los días. Cada lucha que tenemos con nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, con los deseos de la carne, debe ser: Señor, yo quiero esforzarme este día por no fallarte, por caminar una vida agradable, por ser cada vez semejante a ti en toda mi manera de vivir. Ahí dice que procuremos ser como el Señor, que procuremos presentarnos aprobados, Ahora vea lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9. 2 Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, dice Pablo, o ausentes o presentes, serle agradables. Y cuando dice serle agradable se refiere al Señor. Y Pablo le da testimonio a los hermanos en Corinto y les dice: ¿saben qué, hermanos? Ya sea que estemos presentes al Señor, estemos ausentes con Él, nosotros procuramos todo el tiempo serle agradables. Esa debe ser la meta de cada cristiano, ser agradables al Señor siempre, caminando como hijos suyos, caminando como discípulos del Señor. Esta otra cita, mire lo que dice 2 Corintios 6, del 3 al 4. 2 Corintios 6, 3 al 4. Dice Pablo: no damos a nadie, dice, ninguna ocasión de qué, hermano. Eso es lo que Pablo procuraba. Él no quería hacer tropiezo de nadie. Él se cuidaba de su vida para no ser estorbo en alguien, que alguien le viera algún comportamiento que no fuera conforme al evangelio de Jesucristo, al evangelio del reino, para que no lo vituperaran. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, dice, no sea vituperado. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Nos recomendamos, decía Pablo. Qué bueno fuera que nosotros también nos recomendáramos, ¿verdad? Pablo decía: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Que pudiéramos recomendarnos por la manera de vivir. Entonces, aquí es donde, si nosotros queremos caminar como cristianos, debemos considerar las siguientes situaciones. Número 1, fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice, mire Génesis 1:26, estén ahí en pantalla. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A los papás que tienen hijos, que ya tienen hijos, a los hermanos que ya tienen hijos, los papás que ya tienen hijos, a los hermanos que ya tienen hijos, dígame usted, ¿qué siente cuando alguien le dice: mire, ¿cómo se parece a usted su hijo? ¿Cómo se parece a usted su hija? ¿Qué sienten los papás cuando la gente les dice ese tipo de comentario? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Orgullosos? Sí. ¿Y quién lo hizo, pues? ¿Verdad que sí? ¿Le gusta? Es que está la manera en que camina, se parece al tata. ¿Verdad que nos gusta? ¿Y cómo cree que se puede sentir Dios cuando nosotros decimos que somos hijos de Él y nos parecemos más al diablo que a Él? ¿Aló? Ay, como que le eché sal a la herida, ¿verdad? Puse el dedo en la llaga. No, ¿cómo sentirá el Señor? Bueno, si yo hice a estos y los hice conforme a mi imagen y conforme a mí, pero estos se parecen más al otro que a mí. No me habrán metido gol, dirá el Señor. Si somos hijos de Él, hermano, tenemos que parecernos a Él. ¿Me está siguiendo? Y eso está en nosotros, porque en este caso el parecido no es físico.
El parecido es moral y espiritual. Nuestra semejanza no es que nos vamos a, ay, que mira igualito al Señor, al que sale ahí en la película, así con los colochitos y el video, parecido. No, no es a esa semejanza. Es más, le voy a decir en qué es que el Señor espera que seamos semejantes. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, ¿como hijos qué, hermano? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén, diga, yo soy un hijo obediente. Por eso estoy aquí en la casa de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando no conocíamos al Señor, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo dice? ¿Por qué? Dice, Él es santo y como nosotros somos hijos de Él, Él quiere que también nosotros seamos santos, porque Él es nuestro Padre. Amén, hermanos. Dios espera que usted y yo nos parezcamos a Él porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Dice que así como aquel que os llamó, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo. Ahora, ¿por qué es que tenemos que ser santos nosotros? ¿Y qué tiene que ver que Él sea santo para que nosotros tengamos que ser santos? Porque Él es nuestro Padre. Y se supone que usted y yo llevamos el ADN de Él. Ah, no. Si llevamos a su Espíritu dentro de nosotros. Él nos dio su Espíritu. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, Él nos bautizó con su Espíritu. Nos selló con su Espíritu. Llevamos el ADN de Dios en nuestro ser. Por eso Él espera que seamos semejantes a Él. Porque Él nos creó de esa manera. Nos hizo para que seamos como Él. Él quiere que nos parezcamos. Él quiere que la gente al vernos a nosotros lo vea a Él. Algo así como lo que Jesús decía cuando le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermoso sería que es que el que ha visto a uno, hermano, de los de la Peniel, está viendo al Señor. Así debería de ser, hermano. Una vez más vengo a decirle, el reto de esta noche es que usted y yo seamos cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad de ser luz en medio de esta generación, de dar buen testimonio, no solo por las recompensas que esto pueda conllevar, sino por la responsabilidad que esto implica. Y dice ahí entonces que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis, o sea, cuando dice si invocáis se refiere a que si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿en qué, hermanos? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es caminar como cristianos, conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo. Eso es, a eso somos llamados, no a vivir en libertinaje haciendo lo que nos da la gana, sino a hacer lo que agrada a Dios, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza y fuimos predestinados para ser como Él. Mire lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Lea conmigo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿cómo? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Dios nos hizo para que nosotros, y nos predestinó para que nosotros nos pareciéramos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y más adelante le voy a mostrar algo que dice la Biblia que si tiene relación con esto, que dice que si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, es decir, debe haber algún parecido. Ahora, ¿qué pasa? Que hay algunos que creemos que porque practicamos una religión, eso hace que nos parezcamos a Dios, o eso hace que agrademos a Dios.
Y esta noche yo vengo a decirle a usted que no necesariamente una religión nos vuelve agradable delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Mire lo que Jesús decía acerca de los judíos, los fariseos, los saduceos y todos aquellos grupos religiosos que prevalecían entre los judíos en tiempos del Señor. Veamos lo que dice Juan 8, 44. Cómo Jesús Juan 8, que me había equivocado de capítulo. Aquí está. Vosotros sois, ¿de quién les dice Jesús? Vosotros, permítame, ¿a quién le estaba hablando? ¿Se imagina usted que el Señor entrara a esta iglesia y nos dijera a todos nosotros, un montón de religiosos, todos ustedes son hijos del diablo? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Ah? No, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo dice? Menos que nada, pero no me molestaría. ¿Ah? Ofendido. Usted es un hijo del diablo, profe. No, si ahora, hermano, ¿a quién le estaba diciendo Jesús esto? A los sacerdotes, a los fariseos, a los líderes de la religión judía. Les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y ellos eran una gente que tenía unas normas religiosas, pero radicales. El sábado no se puede hacer absolutamente nada. A Jesús lo criticaban por sanar gente el día sábado, porque eran drásticos ellos en el cumplimiento de su religión. Y mire que Jesús les dice, en otras palabras, ustedes con todos esos rasgos de la religión que practican no se parecen en nada a Dios. Se parecen a su padre, el diablo. Eso es lo que yo le digo a usted cuando le pregunto, y nosotros si somos hijos de Dios, si llevamos la semejanza de Dios, ¿a quién nos parecemos? ¿Nos parecemos a Dios o no nos vaya a salir clavo igual que a ellos? Y que lo que el Señor ve, mira, vos decís que sos hijo mío, pero la verdad es que te pareces al vecino. ¿Ah? Qué feo eso, ¿verdad? Que el muchachos que salen parecidos al Señor que llegaba a dejar la Coca-Cola y no se parecen al papá. Entonces, algo así puede pasar a nosotros en términos espirituales. Esta gente, Dios les dice, ustedes no tienen nada que ver conmigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y por cierto, hay un pasaje allá en las cartas de Juan que dice que ningún homicida tiene vida eterna. Y Jesús aquí, ¿de qué estaba acusando a estos hombres? De homicidas, les dice. ¿Por qué les dice homicidas? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús les dice homicidas a ellos porque ellos lo que querían, lo que pretendían era matarlo a él. Entonces les dice, ¿quién es el homicida? El diablo. ¿Y ustedes qué quieren hacer? Matarme. Yo que vengo del Padre y les traigo la verdad, a mí me quieren matar. Entonces ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si somos hijos de Dios, si fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, si fuimos predestinados para ser como su hijo, tenemos que parecernos a Él. Y eso es caminar como cristianos, parecernos al Señor, caminar como es agradable delante de Él. En segundo lugar, si queremos caminar como cristianos, debemos considerar que fuimos creados para buenas obras. O sea que usted y yo no fuimos creados para andar haciendo toda esa cantidad de barrabasadas que hacemos a veces, en nuestra locura, en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad. No, dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, Efesios 2, 10. Ya con esto voy terminando la introducción. Efesios 2:10. Porque somos hechura de ¿qué dice? ¿Quién lo hizo a usted? Made in, ¿dónde dice?
Made in heaven, ¿verdad? Hecho en el cielo. ¿Y cuándo lo hicieron a usted? Antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el diseño. ¿Amén? Trazó un plan y en ese plan Él lo enmarcó a usted y dijo: tú vas a nacer el año tal, el día tal, a la hora tal, y tu mamá va a tener una gran complicación en el parto y todos van a decir que eso es un milagro, y después vas a andar unos días perdido y luego te voy a restaurar para mostrar en ti mi poder. Cosas como esas ha hecho Dios con nosotros. Y luego tú me vas a ser testigo y vas a hablar de mí, etcétera, etcétera. Fuimos creación de Dios, somos creación de Dios, porque somos hechura suya. Pero ¿para qué nos hizo el Señor? Mire, tengo entendido que en los Estados Unidos, para que quizás hay una comparación así bien fea, en los Estados Unidos elaboran unas bolsas que son así tipo guantes y unas palitas que son exclusivamente para andar recogiendo el popó que las mascotas hacen cuando los dueños las sacan a pasear, porque como allá en las grandes ciudades no es que uno puede dejar que el perro, entonces la gente lo saca a las aceras y ahí hay un arbolito, pero es regla que allá cada quien tiene que salir con su pala y su bolsa, saca la mascota y donde la bolsa hace su gracia, del perro, gracias, donde el perro hace su gracia, el dueño tiene que recoger, porque si lo pillan que dejan las cosas ahí le meten una multa, ¿verdad? Entonces ahí hay empresas que fabrican bolsas que son exclusivamente para recoger popó. Entonces imagínese usted la fabricación, una bolsa que es exclusivamente para recoger excremento de perro. Y a usted y a mí, ¿para qué nos creó el Señor? ¿Para qué nos creó? Para andar de sinvergüenzas, para andar dando lástima, para hacer el hazme reír del mundo, para hacer el ridículo. Para eso nos creó Dios. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras, así dice. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, hablando de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así es que, hermanos míos amados, usted y yo debemos caminar como cristianos, porque para eso fuimos creados. Si alguno tiene complejo de alguno de esos instrumentos que yo le hablé, tiene que cambiar, porque Dios no nos creó para cosas nefastas, pues. O sea, no nos creó para andar tirados en una cuneta dando lástima, pues. O para estar metidos en una cárcel por andar haciendo cosas que no convienen, andar robando, extorsionando, matando. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para buenas obras. Entonces, caminar como cristiano corresponde a los discípulos, porque para eso fueron creados. Por eso es que nosotros no debemos obedecer a los deseos de la carne, porque la Biblia dice que los deseos de la carne no se pueden sujetar a la voluntad de Dios. Así dice Romanos 8:7, ¿verdad? Que los designios de la carne son contra Dios, porque no se pueden sujetar a Él, no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse a la voluntad del Señor. Esa es la razón. Fuimos creados para buenas obras. La segunda razón, la primera es porque fuimos conforme a su semejanza. La tercera razón por la que nosotros debemos caminar como cristianos es porque si decimos conocerle y que tenemos intimidad con Él, debemos andar como Él anduvo. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿cuántos decimos que permanecemos en Él? Amén. ¿Verdad que permanecemos en Cristo nosotros? Vaya, pues si usted es de los que dicen que permanecen en Él, usted tiene una responsabilidad. La siguiente parte del verso dice: debe andar como Él. ¿Y usted cree que Jesús era de esos que se andaban dando riata con el primero que le hacía mala cara? ¿Usted cree que Jesús era de esas personas que siempre le andaban inventando chambres a los demás? ¿O andaba hablando mal de las personas a su espalda? ¿O era de aquellos que andaban emborrachando y
quitándole la mujer a su prójimo. ¿Usted cree que Jesús era de eso? ¿O que Jesús era de los que andaban haciendo trinquete ahí, viendo a ver cómo hacían riqueza de maneras ilícitas? ¿Jesús era de esos? Entonces la Biblia dice que si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Somos llamados y desafiados por el Señor a andar de una manera que sea agradable. Mire, siempre ahí en la primera carta de Juan, solo vea en el capítulo 1, versículo 6. Si decimos, otra cosa que nosotros podemos decir, ya decíamos si decimos que permanecemos en Él. Ahora dice en el 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea que si yo digo, no, vieras que yo con el Señor tengo mi tiempo devocional todos los días, yo con el Señor, yo tengo una relación pero estrecha con el Señor, y luego andamos haciendo cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. Así es, si decimos que tenemos intimidad con Él, si decimos que somos agradables a Él, que tenemos comunión con Él, si te decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En el 7 dice, ahí no está, pero en el 7 dice, pero si andamos en luz, oiga, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, nosotros entonces tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos cuando andamos en luz. Cuando andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Él, estamos mintiendo, porque nosotros fuimos creados para imitarlo. Ahí en esta primera carta de Juan, eso nos dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que tiene comunión con Él tiene que andar en luz. Y Mateo 11:29 nos desafía a eso, nos insta a eso. Mateo 11:29 dice el Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿A quién tenemos que aprender nosotros? Del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos invitaba a que nosotros lo imitáramos a Él en nuestra manera de vivir. Ahí está el desafío. Nosotros entonces, lleve la cuenta, las 3 razones por las que porque nosotros debemos caminar como cristianos. Número 1, porque fuimos creados conforme a su semejanza. Número 2, fuimos creados para buenas obras. Número 3, si decimos conocerle y tener intimidad con Él, tenemos que andar como Él. Y número 4, ¿sí? Nosotros tenemos que caminar como cristianos y debemos entender que vivimos para Él. Esto es tremendo. A mí esto me conmueve cuando yo me doy cuenta que pase lo que pase en la vida, yo ya no tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque yo ya le pertenezco a Dios. O sea, yo estoy claro, más bien yo siempre le he pertenecido a Dios, pero ahora soy consciente que le pertenezco a Dios y que todo lo que en mi vida pase, Dios tiene control absoluto de ello. Entonces no tengo por qué tener miedo. ¿Por qué digo que no tengo por qué tener miedo? ¿Se imagina usted que Dios tiene algo en sus manos y alguien puede hacer algo que Él no quiera con algo que Dios tiene en sus manos? ¿Se lo imagina usted algo así? ¿Verdad que es imposible? Si algo está en las manos de Dios, a eso que está en las manos de Dios solo puede pasar aquello que Dios quiera que le pase. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso y vive para eso, uno vive tranquilo y vive una vida que agrade a Dios. Mire lo que dice Romanos 14, del 6 al 7. Romanos 14, del 6 al 7. Dice, quiero ver si no me equivoqué. Ok, sí, el 6 es: el que hace caso del día, refiriéndose a unos cristianos que decidían guardar el día sábado, otros que no lo hacían. Y Pablo dice que, por cierto, vamos a llegar ahí unas cuantas semanas y está interesante el estudio del capítulo 14. Le invito a que no se lo vaya a perder. El que hace caso del día, dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día,
para el Señor lo hace, refiriéndose al día sábado. Si alguien dice, yo no quiero guardar el día sábado, no lo hace para el Señor, dice Pablo. Y si lo quiere guardar, lo hace para el Señor. Y dice, el que come, para el Señor come. El que dice que hay que comer de todo, ¿verdad? Y hay otros que dicen que hay algunas cosas que no hay que comer. Entonces dice el Señor, pero el que no come, que no coma, es cosa de él, ¿verdad? Porque da gracias a Dios. El que come de todo, dice, da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y dice el 7 y el 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En el versículo 7 dice una frase poderosa. ¿Para quién vivimos? Dice. ¿Para quién dice? ¿Y usted para quién vive? ¿Para quién vive usted? ¿Estamos viviendo de verdad como para el Señor? ¿O estamos viviendo para nuestros propios deleites? ¿Estamos viviendo para hacer las cosas que a nosotros nos gustan? ¿O estamos viviendo para agradar a Dios? Ese es el punto clave de esta parte. Y es lo que yo le decía. El último punto de caminar con Dios, de cómo caminar con Dios, es que debemos entender que usted y yo vivimos para Él. Aquí no se trata de lo que a mí me gusta. Y yo aquí les tengo un reto a los jóvenes que siempre quieren andar a la moda y que hermano, mire, pero es que aquí no nos dejan a nosotros las cosas. Es que no se trata de agradar a nadie, Señor. Aquí ya no se trata de lo que a mí me gusta. Aquí la pregunta es ¿cómo le gusta al Señor? ¿Me está oyendo, hermano? Esa es la pregunta clave que un cristiano se tiene que hacer. ¿Cómo le gusta a Dios? ¿Cómo le gusta al Señor que yo viva? ¿En mediocridad? ¿En miseria espiritual? ¿En pobreza? ¿Cómo le gusta a Dios que yo viva? ¿Cómo le gusta a Dios que yo camine? ¿Por qué? Porque yo vivo para Dios, así dice la Biblia. Yo ya no vivo para mí, vivo para el Señor. Eso debemos entender, hermanos, que nosotros tenemos que vivir de tal manera que corresponda a nuestra naturaleza como hijos suyos. Fuimos creados para buenas obras, fuimos creados para ser santos, fuimos creados por el Señor para que lo imitemos en toda nuestra manera de vivir y fuimos creados para vivir acorde al ejército en el que usted y yo nos hemos enlistado. Mire lo que dice y ya con esta cita sí quiero ir terminando, es la última. Segunda Timoteo 2:4. Segunda Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita, en este caso en el ejército del Señor, se enreda, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros nos hemos enlistado en el ejército de Jesucristo, no nos vamos a ir a enredar en otro ejército o en otras cosas. Vamos a ser fieles al ejército en el que nos hemos enlistado. Y si usted y yo nos hemos metido en el ejército de Jesús, pues entonces comportémonos como soldados de Cristo. Seámosle fieles al Señor, seamos leales al Señor. Yo recuerdo que en el tiempo de la guerra, bueno, seguimos en guerra, pero otra guerra, pero en el tiempo en que la guerra entre el ejército y la guerrilla, siempre había infiltrados en ambos bandos, ¿verdad? Del ejército se infiltraban en los grupos guerrilleros y de los guerrilleros se infiltraban en el ejército también. Pero en el ejército del Señor yo le tengo una noticia: en el ejército del Señor no hay infiltrados. ¿Oyó lo que le dije? Porque conoce el Señor a los que son suyos, dice la Biblia. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así dice la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor no le va a meter una cabra entre las ovejas. Él conoce sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen a Él y lo siguen. Así dice la Biblia. Conclusiones. Si Dios nos creó conforme a su semejanza, es porque quiere que nos parezcamos a Él. Caminemos como cristianos. En segundo lugar, el diseño original dice que fuimos creados para buenas obras.
Si usted lee el manual del fabricante y a este diseño y este modelo, ¿para qué lo crearon? Así como hay vehículos de carrera y otros de carga y otros para trabajos agrícolas, cuando ven el diseño a usted ahí en la espalda, ¿verdad? ¿Y para qué fue creado? Este modelo no es para andar haciendo tonteras, fuimos creados para buenas obras. Tercero, quien dice conocer a Dios y tener intimidad con Él, debe demostrarlo con su manera de vivir, no solamente con sus palabras, sino con su manera de vivir. En cuarto lugar, hermanos, los discípulos debemos entender que nuestra existencia es única y exclusivamente para agradar a Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, iglesia. Quiero terminar solamente recordándole lo que dice el Salmo 91, versículo 1. ¿A cuántos les gusta creer y pensar que usted y yo vivimos y habitamos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente? ¿A cuántos les gusta pensar así? Pero entiende lo que significa el que habita. Porque la Biblia dice en ese salmo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso es lo que Dios hará. Él es el Omnipotente, Él es el Altísimo. Pero ¿qué significa el que habita? ¿Cómo? El que vive. Pero el que vive, ¿cómo? O sea que Dios es el Omnipotente y el Altísimo para todo. ¿O solamente para aquellos que tratan de agradarlo a Él? ¿Qué cree usted? Que Dios cuida y protege a todos por igual. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que al desobediente Dios lo deja para que reciba las consecuencias de sus acciones. Y Él cuida y protege a aquellos que se esfuerzan por agradarlo a Él. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de su protección y su respaldo. Dios le da su cuidado y su protección a los que se esfuerzan por agradarlos a Él. La Biblia dice: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, si usted y yo queremos habitar a la sombra del Altísimo y vivir y morar bajo la sombra del Omnipotente, lo que tenemos que hacer es caminar como cristianos, esforzarnos todos los días de nuestra vida por ser agradables delante de Dios. No porque eso nos va a dar la salvación, porque ya el Señor nos salvó, pero sí porque es nuestra responsabilidad como hijos suyos. Incline su rostro, vamos a orar en esta noche.